¿Y qué dijeron? ¿Que se iban a escapar de nosotros esta semana? Que nos íbamos a cansar porque no tenemos views y porque la gente no nos ve y porque el algoritmo no nos muestra. Pues Porque no. ustedes no comentan y porque ustedes no nos siguen. Pues no, aquí Ahí vamos a estamos, estar, aquí vamos a seguir. presentes y ardientes. Y esta semana vamos a hablar de algo que sé que para muchos es controversial y es ¿qué es mejor, vivir en el campo o en la ciudad? Ah, sí, buen tema. ¿Sí? Porque pues ahorita con el tema del teletrabajo muchas personas se hacen esa pregunta, ¿qué hago? ¿Me voy para el campo? ¿Me voy para la ciudad? ¿Me voy para una playa o cerca de la playa? Porque pues digamos que ya Está la facilidad. está la comodidad de uno poder trabajar donde uno quiera y no tener que estar clavado a un punto fijo. Yo siento que vivir en el campo, vivir en la ciudad, muchas personas también lo eligen para pensionarse o para trasladarse de su lugar de trabajo a un trabajo físico, Ajá. o como tú lo dices, en el teletrabajo, o muchos jóvenes para viajar, conocer, Para descansar, conocer, disfrutar. Sí, aprender. ahorita estamos en una edad nómada, ¿no? Donde nómadas digitales, que les llaman, que nos llaman ahorita, porque yo también me considero un nómada digital. Entonces, vamos a hablar de eso para que podamos Interesante. conocer qué diferencias hay de la ciudad y qué diferencias hay en el campo para los que tengan pensado que quieran decir o que quieran tomar esa decisión, pues que tengan un panorama de a qué se tienen que atener si se quieren mudar, ya sea para la ciudad o si en este caso para el campo. O si solo quieren chismear, ¿cuáles son las diferencias? También. Ahí vamos a estar hablando de eso. Y, por ejemplo, para ti, ¿qué beneficios tiene la ciudad? O dame un beneficio que tenga la ciudad. Bueno, un beneficio de la ciudad, desde lo que conozco, como es un entorno más grande, los hospitales y el comercio, los centros comerciales, son un beneficio que tiene la ciudad, A diferencia del campo, a diferencia del campo de un pueblo, porque pues en el campo no hay centros comerciales. Y en no el hay pueblo, comercio. pues hay comercio, pero muy poco. No es lo mismo que en la ciudad el comercio del pueblo y los hospitales, porque en un pueblo por lo general son los estudiantes que están haciendo prácticas para poder ser médicos. En la ciudad te encuentras a los médicos que te van a atender bien, que inclusive encontrar especialistas que en el pueblo no vas a encontrar. ¿Sabes también qué otro beneficio tiene la ciudad que no tiene el pueblo? Acceso al comercio, pero 24 horas. Porque en un pueblo, por lo general, a las 9 de la noche, la mayor cantidad del comercio se cierra. Sí, obviamente uno va a encontrar bares, tabernas, pero que tú quieras encontrar otra cosa diferente a que no sea beber o una que otra comida rápida por ahí, es difícil. En cambio, tú en Bogotá puedes conseguir lo que tú quieras 24 horas, 7 días a la semana y tienes acceso a un comercio de 24 horas. ¿Qué otro beneficio crees tú que hay? En la ciudad, Sí, a diferencia del banco, a diferencia del campo, del banco del campo. lo que tú dices, los bancos. En la ciudad los Ajá. bancos están abiertos hasta las 8 de la noche. En los 7, centros 8 de la comerciales. Sí. noche hay acceso a más banca. En cambio, en un pueblo, pues los sábados no abren, es el viernes hasta las 3, 4 de la tarde. Pero pues es que tampoco hay tanta gente para pues que use sus servicios. En un pueblo, pues generalmente las personas como que se organizan porque saben cuál es la dinámica, ¿no? Exacto, es más tranquila la vida en un pueblo Y en la ciudad también hay más entretenimiento, también. hay más cines, hay más cosas por hacer. Teatros. Entonces, que teatros, que sitios de Conciertos. bolos, exacto, estadios, entonces la gente puede entretenerse con cualquier cosa, con un concierto, un partido de fútbol, con una obra de teatro, con un stand-up, cosa que pues en un pueblo es muy rara a la vez. Cuando Acá llega el circo del pueblo. sí, llega el circo del pueblo de vez en cuando o llega no sé, algún stand-upero y es una vez cada 6 meses, por ejemplo. O en las ferias y fiestas cuando traen a los famosos cantantes. Cantantes. Bueno, eso es algo rico que tienen los pueblos que en las ciudades no hay, por Ajá. ejemplo. Sí, eso también sí, es muy rico en las ferias y fiestas, aunque en Bogotá también tenemos el Festival de Verano, Festival de Cometa, Salsa al Pero no es Parque. lo mismo, o sea, yo quiero mucho a mi ciudad porque yo soy de Bogotá,
pero no es lo mismo uno ir a un festival de verano que a unas ferias y fiestas en tierrita caliente, con cervecitas, escuchando artistas. En Bogotá, para que tú puedas escuchar, no sé, a Jessy Uribe, Paola Jara o a cualquier intérprete o cualquier artista que lleven así en feria de fiesta de pueblo, toca pagar. Eso no es gratis. En cambio, pues en estos lados sí es más, o sea, es gratis. Exactamente. Y no es tan lleno, no hay tanta gente. Y el ambiente uno puede disfrutarlo. Sí, es más tranquilo. Una cosa que, por ejemplo, a mí no me gusta de la ciudad y que sí me gusta del pueblo, justamente es el tumulto de personas. Uy, porque, sí. por ejemplo, cuando tú te madrugas o que tienes que ir a trabajar en esas horas pico, esos Transmilenios, a toda hora esos centros comerciales que a veces son rellenos, que uno no puede ni caminar. Di tú en una temporada como diciembre, que todo se aglomera y todo el mundo sale a Todo se comprar. tetea y todo el mundo quiere comprar y salir y A mirar. diferencia en el pueblo que todo es más tranquilo, que es más calmado, el tráfico es muchísimo más tranquilo y es menos caótico que una ciudad. Pues una ciudad el tráfico es una Uno se revoleta. da cuenta que viene gente de la ciudad, que vienen turistas, cuando, bueno, hay Cuando el muchos pueblo es... festivos o cuando hay fiestas que se llenan de carros con placas de Bogotá y son los afanados, los que quieren llegar rápido a todo lado, los que Se vuelve más se caótico. estresan, los que y uno ya sabe que es gente de ciudad, porque generalmente acá no pasa eso, en un pueblo no pasa eso, la gente es muy tranquila. Ajá, eso diferencia mucho también una persona de pueblo y una persona de ciudad, que la persona del pueblo es mucho más tranquila y no anda con tanto afán. El afán también lo genera la ciudad, porque en la ciudad todo va mucho más rápido y todo va justamente al tenerlo todo a la mano, tú quieres que todo sea más inmediato y sea mucho más rápido. Y que también las distancias son más largas, digamos. Exacto. Tú acá al llegar al trabajo te puedes demorar 15, 20 minutos si trabajas en alguna empresa por acá cerca. En cambio, en una ciudad pueden ser hasta 2 horas, 3 horas de camino en hora pico. En hora pico. Entonces, imagínate cómo la gente no va a andar de afán si se la pasa mucho tiempo, casi 4 o 6 horas de su día montado en un transporte público o en un transporte. En Brasil, por ejemplo, es tanto el trancón que los millonarios o los multimillonarios tienen sus helipuertos en sus edificios y andan es por helicóptero por todo Brasil. ¿Ya? Porque ya, o sea, el tráfico helicóptero. es tan tenaz en Brasil que dicen para ahorrar tiempo, mi tiempo es oro y los manes andan en ese Ya estamos a helicóptero. un paso de Ubercóptero, de verdad. Pero, sí, ya, y ya hay muchos prototipos porque es que las ciudades son muy caóticas y eso hace la diferencia, ¿no? De poder tener esa paz y esa tranquilidad, de poder respirar un aire puro en el campo, a diferencia en la ciudad que es tan caótica, llena de humo, llena de smog. Cuando tú me dijiste a mí que íbamos a hablar de la diferencia entre el campo y la ciudad, yo me imaginé varias cosas. Yo me preguntaba, bueno, pero sí tenemos diferencias entre vivir en la ciudad, vivir en el campo y vivir en un pueblo, ¿no? Porque esas tres son diferentes. Sí. Entonces yo me preguntaba cuál era la diferencia y encontré cositas de cada cual. Pero también me preguntaba, en la antigüedad, ¿habían megaciudades o ciudades tan grandes que requirieran así como un transporte tan grande como un Transmilenio, como un metro, como, sí, como redes de buses complejas, o que requirieran un transporte de alimentos así pesado para darle de comer a tantas personas como ahora en las ciudades se ve? Y pues averiguando me di cuenta que ahora en la modernidad es que tenemos megaciudades. Me encontraba que una de las ciudades más grandes fue Roma. Roma tenía 1 millón de habitantes y eso se consideraba en ese tiempo como si fuera, mejor dicho, una superurbe, ¿sí? Y la gente incluso se preguntaba cómo hacían para alimentar a todas las personas, porque lo más complejo en esa época era alimentar a tanta gente. Por eso es que todas las personas no se concentraban en un solo lugar. Y habían incluso como Roma más centros, más ciudades centrales, como Alejandría. ¿Tú has escuchado que la biblioteca más grande del mundo, más grande de la antigüedad, se ubicaba en Alejandría? Pues esa ciudad era un centro cultural y un centro de información muy grande en esa época. Era una ciudad que brillaba porque precisamente era muy tecnológica y muy avanzada para su época, pero no pasaba de los 500.000 habitantes, ¿sí? Entonces imagínate cómo era ese contraste.
Ahora una ciudad grande como, no sé, Shanghái tiene 20 millones de habitantes. De pasar de 1 millón a 20, A 20 siempre es la diferencia, claro. imagínate un romano que vivía en una ciudad de 1 millón de habitantes viajando al futuro y viéndose en Shanghái. No, paila. Imagínate si tú fueras un romano y llegas a Shanghái y aterrizas y ves todos esos edificios, toda esa movilidad, ese tráfico, la gente afanada, todo el mundo corriendo para un lado y para el otro, las calles, el Claro. asfalto, el Es que cemento. las ciudades anteriormente eran lo que hoy podríamos denominar un pueblo. Prácticamente. Y eso fue creciendo poco a poco y se fue expandiendo. Pero ¿sabes desde cuándo se empezó a expandir? Desde la revolución industrial. La revolución industrial abrió Sí, la claro. puerta para que hubiera Las comercio industrias. masivo, se crearan los trenes, se pudiera tener acceso a la refrigeración de alimentos, porque refrigerar algo antes no se podía. Lo que se hacía para mantener los alimentos era salarlos o conservarlos en vinagre y otras especias, pero de resto no existía. Gracias a esa revolución industrial fue que pues todo se abrió a como lo tenemos hoy en día A que se crearan las industrias y el comercio que hay hoy en día, sí, y claro. que se generaran esas grandes urbes y ese comercio masivo, porque ahora lo que no hay se lo inventan. Hay transporte por agua, por aire, por tierra. Entonces la movilidad se ha cambiado muchísimo y eso hace que las personas se concentren y pueda una ciudad crecer mucho. Entonces eso me pareció muy interesante con respecto a cómo nos hemos concentrado en un solo lugar para trabajar, para crecer, para hacer familia, simplemente buscando posibilidades, porque en las ciudades es donde está la posibilidad de crecer para algunas personas, ¿no? De profesionalizarse, de obtener más dinero, de poder tener mejores oportunidades. Ujú. Ahí es donde yo digo, ese es el éxito que da la parte urbana o la parte o la ciudad como tal. Y lo que da el campo es justamente lo contrario, da una tranquilidad, da una paz. Hay personas que nacieron, se criaron en ciudad y aún siguen viviendo en la ciudad y aman la ciudad. O sea, no les estresa nada. Dicen, yo amo mi caos en la mañana, yo quiero mi ciudad, yo no me voy de aquí porque yo no me hallo viviendo en un pueblo. He ido a pasar vacaciones, pero yo no me aguanto esa vida, no me aguanto el calor, no me aguanto el clima, no me aguanto la gente tan tranquila, no me aguanto que no tenga que hacer nada, que no haya un centro comercial. O sea, depende como de cada quien. Y hay gente del campo que dice, yo amo el campo y no me voy a ir a la ciudad porque yo acá trabajo, me gano mis pesos, siembro mi tierra o cuido mi ganado o trabajo para yo no sé qué, para el amigo porque acá todo el mundo es conocido y así vive tranquilo. Entonces es como de acuerdo a cómo cada quien se haya criado y lo que le guste. Otra diferencia que encontré entre el campo y la ciudad que me pareció interesante es el tema de los costos de vida. Aunque ya no se marca tanto la diferencia, pero siempre hay una diferencia debido a que pues en la ciudad tú tienes todo a la mano y tienes la oportunidad de crecer y tienes más oportunidad de trabajo y bueno, hay más oportunidades que en el campo. Esa diferencia entre los costos de vida siempre, ¿Pero a qué te siempre refieres se... con costos de vida? Por ejemplo, no es lo mismo un arriendo en la ciudad a que en el campo. En la ciudad vas a arrendar un apartamento en 1.200.000. Aquí tú arriendas una casa en 1.200.000 y una casa es mucho más grande y tienes tu parqueadero privado, 3 habitaciones, 2 baños, Bueno, en patio, cuestión de renta, cocina, sí. ¿sí? Entonces tienes más espacio por la misma cantidad de dinero que estás pagando en Bogotá por un apartamento. Exacto. Otro beneficio del campo es que tienes la oportunidad de tener acceso a que todo lo que puedas comer venga directamente de la tierrita a tu plato. Ay, qué rico, ¿Sí? sí. A diferencia que en la ciudad que tiene que esperar a que llegue el trayecto a la ciudad para que tú puedas obviamente alimentarte. Y el sabor de los alimentos cambia, ¿no te parece? El sabor del alimento cambia. Esa es otra diferencia, por ejemplo. En lo personal, cuando como comida de la ciudad a cuando como comida del pueblo o del campo, la diferencia es enorme. Nomás en la carne, en la proteína. El pollo de ciudad es más aguado, más blanco, sabe diferente. En cambio, el pollito del pueblo o del campo es criollo, amarillito, se ve que tiene buena fibra. Entonces sí cambia mucho el Y sabor la de la carne comida. también. Y las verduras. Hay verduras que uno compra en la ciudad, o por lo menos hay manzanas que vienen de la ciudad y son secas, saben como a jabón,
Ajá, bueno, sí. El sabor es diferente. Luego una manzanita de por acá es jugosita, verdecita, rica. Se Así nota que que la recién la bajaron del árbol. la comida del campo es diferentísima a la comida de la ciudad, Ajá. totalmente. Así es, yo también digo lo mismo. Y es que un sancochito de campo a un sancocho de la ciudad no es lo mismo. No, no es lo mismo. Comenzando porque en la ciudad leña tendría que ser en un restaurante o en un espacio adecuado para eso, porque en un Claro. apartamento no se va a poder hacer. No, y el corre-corre también de la ciudad, porque digamos, uno en una jornada laboral de 8 horas, que lleva su coquita al almuerzo para el trabajo, uno tiene que comer en una hora y calentar en el microondas y todo el tema. Luego uno está trabajando en el pueblo y uno tiene 2 horas de almuerzo. 2 horitas de Ujú. almuerzo en donde puede, si quiere, preparar su comidita o la deja lista, pero puede comer y echarse un sueñito, descansar, sí, o sea, tiene uno una mejor calidad de vida. Calidad de vida en cuanto al descanso y al sin tanto afán como se vive en la ciudad. Ujú. Eso es que para los gustos los colores. Uno se siente cómodo donde quiere estar. Ah, bueno, otro beneficio que me parece importante, o bueno, otra diferencia que hay entre el campo y la ciudad es el anonimato, ¿sí? Porque en la ciudad uno puede mantenerse anónimo entre la cantidad de gente que hay en una ciudad. En un pueblo, en un pueblo eso es pueblo pequeño, infierno grande, dicen por ahí. Y sí, realmente sí, o sea, tú haces algo y si eres conocido, ya te conoció el vecino, del vecino, del vecino, porque todos se conocen, como tú dices, todos son amigos. Entonces en el pueblo hay menos anonimato, excepto tú andes en tu carro, brillos arriba y chao para adelante. No, pero eso es imposible porque uno igual va a salir a la tienda y en la tienda le van a preguntar, muchacho, ¿y usted qué hace? ¿Y a qué se dedica? ¿Y por qué está viviendo acá? ¿Y Ajá, cuánto lleva viviendo acá? Y ajá. eso pasa. Es que en un pueblo todo funciona diferente. Todo funciona muy diferente. Empezando porque hay personas que saben, como tú lo dices, quién es quién. Y Ajá, cada vez que llega alguien raro, ese alguien extraño hay que conocerlo, hay que saber quién es esa persona. Entonces le van a exacto. preguntar a uno en cualquier lugar, bueno, ¿y ustedes qué? Justo por lo que es más pequeño el pueblo, hay que tener más Exacto. seguridad, porque al ser más pequeño y tú tener ahí tu casa y no tengo que cuidar de este espacio que es de nosotros, que no va a Y llegar ni porque la gente extraño es humano. curiosa, a la gente le gusta chismear y saber quiénes son las personas que están a su alrededor. El Y hay próximo tema vamos a personas, hablar del chisme. sí, y hay personas que, incluso del pueblo, que yo me he dado cuenta que saben quién es la familia del vecino, quién se casó con quién, dónde ¿Qué están hace? ¿Qué? ubicados quién, dónde vive la familia de esta persona, y la familia incluso vive muy cerca, Mm. cosa que en Bogotá no pasa. En una ciudad principal no pasa. Las familias puede que vivan en la misma ciudad, pero a 2 horas de A distancia. 2 horas de distancia. Acá la distancia entre la familia es máximo 20 minutos. Ajá. Y es que ¿Sí? en una sola cuadra en la ciudad pueden vivir fácilmente 300, 400 personas. En cambio, en una cuadra de un pueblo pueden vivir 10, Exacto. 15. Uno va a la ciudad y dicen vaya a la casa de su tía o vaya a la casa de su abuela y le dan a uno la dirección para que uno llegue. En Epa, cambio acá le dicen vaya a la casa de su tía, vaya a la casa de su abuela y le dicen vaya a donde don José y por esa esquina baja hasta la epa, casa de la señora Blanca y de ahí pregunta por su tía Margarita. ¿Sí? Y las referencias son entre personas, casas de personas, el ajá. tío de, el señor O, de, o cosas características que hay en el pueblo. Entonces, hay en el, por ejemplo, no en la sé, Virgen. en la Virgen, exacto, o en la, en el polideportivo, o bueno, cosas como por el estilo. Exacto. Entonces las referencias siempre son por personas. En O cambio, lugares muy, muy característicos del pueblo. en cambio, en una ciudad la referencia tiene que ser por la dirección, o si no, no se pierde. Y sí que hay al lado, ¿no? Si hay un supermercado, o sea, pero en general es por dirección. Sí, y también sabes que en la ciudad los establecimientos famosos, porque cada barrio de la ciudad, en este caso de Bogotá, no sé si en otras ciudades del mundo sea igual, pero en Bogotá hay lugares específicos, en la panadería de no sé quién, en la pollería de si se más, quiere por la esquina, ahí ya llega, o en X o Y cosa, en la lavandería de no sé quién, ahí gire y ya. Pero porque son los sitios más famosos, como tú dices, del barrio, donde la gente más compra. Entonces la panadería del pan más rico, donde hacen los mejores pasteles.
donde el pan es más fresco. Sí, claro, tiene sus referencias. Ajá. Otra diferencia que me parece a mí interesante entre el pueblo y la ciudad es la oportunidad de poder estar conectado con la naturaleza, ¿sí? Ya que en la ciudad se perdió mucho eso, inclusive todavía se sigue perdiendo, porque siguen los pocos árboles que hay, los talan. Entonces Sí. dejan el poco acceso a poderse uno realmente conectar con lo natural, con un arbolito, con el pasto, ¿sí? No hay oportunidad de sembrar un árbol frutal porque la delincuencia o se lo tiran o lo dañan o no lo dejan prosperar. En cambio, en el campo me gusta que uno puede conectarse con realmente con la naturaleza, puede ir caminando y ver un árbol de mango o un árbol de guayaba y poder disfrutar de todo eso y ver realmente cómo es la vida en sí. Se me hace a mí que la persona que está en el campo sabe la conexión que uno tiene con la vida y cómo funciona la vida, porque en el campo hay la oportunidad de ver crecer o de ver cómo la vida funciona, Florece. florece en todas sus áreas, Sí. tanto en las animales como en plantas y todo eso. En cambio, en la ciudad no hay oportunidad de ver eso. En la ciudad nos quitaron toda esa por justamente tenernos enfocado en el correr el día a día, en que hay que pagar el arriendo, en que hay que pagar servicios, en que hay que pagar el crédito, en que hay que pagar pues todos los gastos mensuales, todo lo que se requiera, nos mantienen en ese afán y no nos dejan ver realmente qué es la vida y cómo florece o lo bello que puede llegar a ser. Eso me parece chimba del campo. Yo he visto mucho en redes sociales que pasa esto que tú dices, que muestran en niños la diferencia de un niño criado en la ciudad, la diferencia de un niño criado en un campo. Ujú. Y sí, la diferencia es abismal. El niño que crece en la ciudad, pues crece sabiendo más de localización espacial, de cómo tratar a la gente, de cómo moverse en un sitio concurrido, ¿sí? De que tiene muchas cosas que hacer en el día y que tiene que tener sus tiempos claros porque tiene trayectos que se demoran su tiempo. Y el niño del campo es un niño que está más enseñado a, pues, también despertarse temprano, a conectarse con la naturaleza, a ver crecer la vida, a saber qué es un palo de guayaba, a saber qué es un palo de mango, ¿sí? A tener como esa conexión con la naturaleza que lo hace saber cómo moverse en su entorno. Y no es que un niño sea mejor o peor que el otro, o sea, no No, tiene no, que no, no ver. hay, no hay Ahí no hay diferencia. diferencia, o que un estilo de vida sea mejor o peor que el No, no hay otro. diferencia. No hay diferencia. Solo se mueven en contextos diferentes. Y obviamente un niño de campo no va a saber cómo se mueve un niño, cómo vive un niño de ciudad, y un niño de ciudad no va a saber cómo se mueve un niño de campo. Por eso es como el ejemplo claro para poder entender que un niño tiene que experimentar todo. Ujú. Tiene que experimentar la ciudad y tiene que experimentar el campo. Y ojalá todos pudieran hacerlo, Ajá. porque hay niños de ciudad que viven al campo y se aterran con cosas simples. ¿Sí? Sí, sí, sí. Uno los ve llorando porque se les paró no sé, un bichito, porque ven una cucaracha, por cualquier cosa se alarman y entran en pánico por la naturaleza, por un insecto, por un ser vivo que es más chiquito Que ellos que mismos, ellos sí. mismos. Incluso pues antes de que yo llegara al campo también era igual y ya era una vieja, tenía como 30 y de años, ¿no? Pero eso pasa, o sea, hay que vivir las dos experiencias para uno poder entender esos dos entornos y saber cuál le gusta más o por lo menos moverse en los dos con tranquilidad sin tener que tenerle miedo o temor a alguno más que a otro. Y poder entender que el lugar donde uno esté bien no es el lugar, la ciudad o el campo, sino que realmente es internamente. Exacto. Porque si internamente tú te vas a sentir bien en la ciudad, pues está bien. Si te vas a sentir bien en el campo, pues está bien. O como tú dices, si puede interactuar entre los dos mundos, pues está perfecto. Pero Yo siento realmente que es... en el mundo laboral es más esperado que una persona esté en la ciudad a que esté en el campo, por ejemplo, o que esté en un pueblo. Generalmente le preguntan a uno dónde vive, ¿sí? Y cuando uno dice vivo en la ciudad, pues bueno, las personas están, sí, ¿en qué ciudad vive? Están. Pero cuando uno les dice vivo en el campo, las personas se preguntan, ¿pero por qué en el campo? ¿Sí? O sea, o ¿por qué en un pueblo? Qué bonito, qué agradable usted le debe vivir en un pueblo, qué oportunidades usted debe viviendo en un pueblo, qué negocios usted puede hacer en un pueblo. Esas eran preguntas que me hacía de pronto Carlos la primera vez que nos vimos por videollamada.
Y yo decía, hombre, pues las personas de verdad esperan a que uno esté en una ciudad grandísima para poder hacer negocios, para poder, no sé, Crecer o hacerse tener visible, crecer y oportunidades. tener ciertas oportunidades, pero no se dan cuenta que uno está bien en cualquier lado y que puede desarrollarse y hacer negocios donde se le dé la gana de hacerlo, Y que las ¿sí? oportunidades las crea uno. Porque lo único que uno necesita para eso es el conocimiento. Y el conocimiento y las ganas de hacer lo que tú quieras hacer. Entonces sí existe como ese tabú de que en el pueblo uno no puede hacer nada, de que en el pueblo uno está limitado. Incluso yo he visto comentarios en redes sociales de gente que llega a vivir a los pueblos por primera vez y se quejan de que no hay trabajo, de que las cosas son más costosas, de que la comida es más costosa, de que la gente de pronto es más seria, un poco más arrogante. Las personas se Que quejan las mucho, culturas son diferentes, sí. las culturas son diferentes. Pero pues bueno, eso depende de cada quien, me parece a mí. Pero que la Sí. diferencia está, sí se ve. Sí, la diferencia es bastante notable. Si ustedes saben alguna otra diferencia, vayan dejándola en sus comentarios. Pero sí, la diferencia está y también las personas del campo y de la ciudad también tienen sus diferencias y uno las logra distinguir desde lejos, ¿no? O sea, en general, las personas de pueblo son un poco más machistas que las de la ciudad. Eso no lo digo porque se me ocurrió, sino porque realmente yo Es lo así, noté. y es así, ¿no? Sí, normalmente en el pueblo resulta siendo más machista por las condiciones del pueblo, ¿no? O por lo que genera estar en el pueblo, ¿sí? Tengo que ir a ver el ganado rápido a las 5 de la mañana, iniciar el jornal y hasta las 6 7 de la noche. Y obviamente la mujer en la casa, los hijos, la comida, todo. Y no, igual esa generación machista es una generación que ya está acabando porque la generación de ahora es una generación más consciente, sí, no habrá uno que otro machista, sí lo puede haber, pero creo que eso ha ido cambiando poco a poco y justamente ha sido por el acceso a la información, porque puede que en un pueblo sí encuentres a personas que son educadas, pero la cultura y la forma de ser del pueblo puede que sea machista y ha ido cambiando porque las nuevas generaciones justamente pues vienen como con otro Con pensamiento, otro venimos chip, con otro chip diferente a ese. a ese. Ah, bueno, una diferencia importante que del campo a la ciudad es el acceso a los servicios públicos. Por lo general, en los pueblos, el tema de los servicios públicos es un poco más como limitado, restringido, ¿no? Falla mucho. Uy, sí. El tema del agua falla bastante. La Claro que ahorita en las luz. ciudades también están haciendo racionamientos, pero en la ciudad, en el campo se ve como más tema de racionamientos de agua, de luz, o se va mucho el agua, la luz llueve y se va la luz. En cambio en la ciudad no pasa eso. El acceso a internet en el campo es mucho más limitado, a diferencia de la ciudad. Personas que, por ejemplo, les guste estar conectadas al 100% al internet o estar conectadas a la red, en el campo no les va a servir tanto, porque si se van a una montaña, graves, allá no les va a coger la señal. Y eso es algo que no lo solucionó el internet satelital. No, no, no. Lo bueno Que es que sin si luz se va, baila. lo bueno es que si en el campo se va la luz, usted se puede ir a un río y bañarse allá, porque eso lo puede hacer si Sí, se va el agua, tiene la oportunidad uno de irse a un río a bañarse. Que no hay en la ciudad, si en la ciudad se va el agua, graves. graves, graves. Game over, le tocaría en el Juan Amarillo en el caso de Bogotá. Sí. En un pueblo, por ser tan pequeño, también se crean comunidades o se genera una confianza más sólida, lo que tú decías ahorita, que comienza uno que todos son amigos o todos son hermanos, justamente por lo pequeño, lo que no sea en una ciudad, porque en la ciudad, o no sé, pues pasa o uno ve de que todo el mundo anda muy alerta o en la juega de que el que esté al lado no lo vaya a tumbar o no lo vaya a Sí. robar. Es que en una ciudad uno puede cruzarse visualmente con miles de personas en un solo día. Y en la ciudad está como el beneficio de que tú no tienes que saludar a nadie. Sí, como que no hay compromiso de tener que saludar a todo el mundo en la ciudad. Exacto, entonces en el campo es menos fácil que pase eso. Tú sales de la casa y te encuentras con el vecino o estás en una carretera caminando y hay que saludar. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días vecina. Y lo saludan a uno en la calle así no te conozcan. Entonces el trato es diferente.
como son menos personas, pues la gente está más dispuesta a ser más amable que en la ciudad, que uno está toda hora caminando de carreras y diciendo, ay, que no me hablen, que no me van a abordar, que no me vayan a robar, que no se me van a acercar. Eso pasa. Así es. Otra diferencia que me parece importante es el tema de la seguridad. ¿Cómo se maneja la seguridad en el pueblo a cómo se maneja la seguridad en la Bogotá ciudad? no se maneja la seguridad. En Bogotá no se maneja la Ya hay seguridad. mucha inseguridad. Ajá. Eso es algo que no me gusta a mí de Bogotá. Yo En me las siento ciudades. mucho más insegura en Bogotá que en el pueblo, por ejemplo. Ujú. Aunque yo sé que acá debe haber, hay cierto tipo de inseguridad, pero son como robos menores. Que se robaron la bicicleta, que se le robaron algo por ahí de la tienda, pero que yo ya he visto casos de robos a mano armada o con cuchillo, así como en la ciudad, pues no sé si se vean, ¿no? Ujú. Sí, no, digamos que el índice de inseguridad en la ciudad es mucho más elevado que en el de un pueblo. Sin embargo, hay pueblos donde están estas personas que son al margen de la ley. Y obviamente al estar en un pueblo y estar en una zona donde esas personas son las que dominan, pues ¿qué preferirías tú? ¿Estar en una ciudad o en un pueblo pequeño? Yo creo que para que una persona realmente de estos grupos al margen de la ley te voltee a mirar, debe ser porque uno ya tiene, o sea, un capital lo suficientemente bueno Para llamar la para que atención. los pueda financiar O de para llamar alguna la manera, atención. como para llamar la atención. Pero generalmente a la gente del común no la joden. No. No, no es como, bueno, en Bogotá sí pasa mucho, que Los- pasan los extorsionadores Epa. a cualquier local, que tú sales a la calle y si no te están apuntando con un arma, te están apuntando con un cuchillo, que te están chalequeando, te están metiendo las manos al bolsillo, te están rapando el bolso, te están bajando de la moto, bajando el carro. En cambio, en un pueblo no no pasa se ve eso. eso. No. Y más bien la gente se encarga de mantenerlo seguro para que las Esas personas al margen de la ley mantienen el pueblo seguro. ¿Será que sí? Pues yo creo que sí, ellos deben de tener, deben regularlo, ¿sí? Ellos manejan el pueblo de una u otra manera. Pues bueno, puede ser. Uno escucha rumores. Digamos, cuando yo llego a Bogotá, la sensación que me da a mí de inseguridad y que tengo que estar en la juega es totalmente distinta a Y cuando es llego con al pueblo, todo por el ejemplo. mundo, ¿no? Desde que tú te subes al taxi porque no sabes si Uno el está taxista mirando se al va a robar. taxista, mirando la cara al otro, mirándole quién está ahí. Sí, es... Mirando el taxímetro que no esté muñequeado. En cambio en un pueblo uno llega, todo es la mínima. Para donde lo lleven, todo es la mínima. La carrera vale lo mismo vaya donde vaya. Bueno, tiene sus Variaciones pero de ya acuerdo a sabéis, son fijas. Ajá. Entonces hay tarifas fijas para todo. De acuerdo a la distancia, sí. Esa es una diferencia, sí. Porque Eso y bueno, es que en la ciudad también hay mucha contaminación. Y eso es algo por lo que también yo prefiero vivir en un pueblo o en el campo que en la ciudad. Pues nomás saliendo a la calle, tú no alcanzas a ver el color del cielo. O sea, tú miras hacia el cielo y no lo ves azul, tú lo ves gris. gris. Así esté haciendo sol, uno ve el cielo así gris. En cambio acá, así esté lloviendo, tú miras el cielo y se ve azul, con sus nubecitas grises de lluvia, pero se ve azulito, azulito. O sea, la contaminación. Sí, la siempre- contaminación en la ciudad hace como una capa de smog, como una capa El de aire humo se siente denso, más pesado, sí. más pesado que acá. Hay muchos barrios que huelen a basura, mucha basura regada. En cambio, pues en un pueblo o en el campo la gente cuida mucho su Es basura. más organizada, la Exacto. naturaleza, están más pendientes de la naturaleza, de Que en cuidar el el medio campo, ambiente. exacto, que en el campo entonces uno entierra lo orgánico y saca los plásticos y lo que no sé. Son más conscientes por la naturaleza y por la vida en el pueblo Exacto. que en la ciudad. La ciudad es como más del corre-corre, como de evolucionar. Bueno, vamos al corre-corre, vamos es avanzando, vamos es para adelante. Bueno, yo quiero preguntarte, nosotros hemos vivido en los tres escenarios, en la ciudad, en el campo y en el pueblo. Ajá, De esos tres, ¿cuál te ha gustado más? el campo. ¿Sí? Sí, claro, ¿Por qué? el campo. Porque el campo te da la oportunidad de... Es que es disfrutar el silencio, disfrutar de la naturaleza, disfrutar del aire libre, disfrutar de poder tener un árbol a la mano de naranjas para poderlos bajar y servirte un juguito de naranja. Sí, de bajar la fruta y hacerte tu juguito y tomártelo. Sí. Eso me encanta, de poder tener los animales,
Cuando uno se conecta con el campo, tiene la oportunidad de conectarse con la vida en general, ¿sí? Con los animales y con todas las plantas y eso. Y es una experiencia única, única porque trae una calma, una tranquilidad, una paz interior, una reflexión, una forma diferente de ver la vida, de interactuar con la vida, totalmente diferente. Aunque en el campo no es que se sienta un silencio absoluto. Es más, No, no se siente nunca un silencio absoluto, porque en las noches siempre, en las noches y en los días siempre se va a escuchar el sonido de un de animal, animales, sí. sí, de algunos Son pájaros, sonidos hay pájaros naturales. más grandes, Ajá. va a estar el ruido de los árboles al mecer. Entonces, siempre hay alguna clase de ruido que yo creo que una persona de ciudad lo puede impactar, lo puede asustar en algún momento, porque las lechuzas o los búhos hacen sonidos característicos, que también los sapos hacen sonidos. Todos los animales hacen cierto tipo de sonidos en la noche que pueden hacer que las personas pues digan, bueno, ¿qué está sonando? Sí. Y yo creo que otra diferencia son los vecinos también. Los vecinos de ciudad son diferentes a los vecinos del campo y los Bueno, vecinos sí. de pueblo. Es que en la ciudad hay mucho ruido. Yo siento que en la ciudad hay muchísimo ruido. Incluso cuando uno llega a dormir a su casa o a su apartamento, aún sigue escuchando el ruido de los vecinos, la música, En o la la gente ciudad. haciendo oficio, la gente cocinando, o los transportes en la calle, o el vendedor ambulante, o las risas de los amigos que se ven en la esquina de la casa o del conjunto. En las ciudades hay mucho ruido. En los pueblos también, porque, bueno, a veces cuando hay fin de semana o cuando llega el fin de semana, pues les da por poner ese radio a todo volumen y tomar pola y echar guaro y pucha, se vuelven locos, hasta tiros al aire pegan. O no falta el vecino que trabaja en una petrolera, en una petrolera y llega cada 15 días a poner la bulla y su equipo a todo sonido y Sí. levanta a todo el mundo en la cuadra, ¿no? Y allí 4 dígale cuadras a algo. la... Sí. Oye, dígale algo, por lo menos en Bogotá uno les mandaba a la policía y el cuadrante estaba atento, pero acá, Ah, eso es otra diferencia que hay entre el pueblo y la ciudad, que en la ciudad hay más fuerza pública, policías, tránsito, que en un pueblo. ejemplo. Ajá. Ah, y el tránsito. El tránsito en Bogotá lo que hace es multas al zoco y el que me dé papaya le inmovilizo y para arriba y se va ese carro para los patios. En cambio, en un pueblo es más educadito. Bueno, donde nosotros vivimos, la policía de tránsito, los de tránsito están para decirle no parque ahí, mueva el carro. Se llevan es los que ya están mal estacionados, pero re mal estacionados, que dejan el carro en la esquina. Infringiendo ley. Exacto, los infringen la norma. Pero de resto aquí nadie te persigue para ponerte una fotomulta, por ejemplo. Por lo menos llegan haciendo bulla para decir que ya llegó tránsito y para que uno coja y Exacto, mueva el y que la carro si gente, está infringiendo la ley. Tránsito, tal. Y ya la gente se mueve. Pero sí es muy diferente. Eso Claro. para nosotros al principio era de no creer, que como así que tránsito movía a la gente y no inmovilizado ponía multa de una. Como lo hacen en la ciudad, que eso sí es de una, ¿no? En Eso la es de ciudad sí una. está, venga a ver, lleve y pague su comparendo. Sí, bueno, esas cosas nos han pasado viviendo en esos tres escenarios. Bueno, ¿y tú? ¿Cuál Yo escogerías? prefiero el campo. Es que el campo es el campo. Sí, Yo creo que es el sueño, muchos hablan de que el sueño americano, que el sueño australiano, que el sueño europeo, bueno. Pero yo digo que el sueño colombiano es ese, ¿no? Vivir en el campo, poderse un levantar, sancochito, un buen asadito. poderse levantar en las mañanas así cuando sale el sol naranja, así que va saliendo, con una taza de café. Ese olor Me a siento, mañana uf. fresca de campo. Ay, eso es delicioso. Ustedes no se Rico. imaginan cuán delicioso es. Y a Delicioso. los que no les guste, pues deberían probarlo más seguido. Yo creo que les va a gustar, sí. Es costumbre, eso es pura costumbre. Y el ritmo de vida, pues claro que también baja. Pues el simple hecho de no tener que ir de afán para gastar 4 o 5 horas en un transporte público y que puedas trabajar desde la casa, en el campo, con un buen clima, eso hace la diferencia. Para nosotros ha hecho la diferencia. Sí, realmente se Sí, es siente muy uno rico. más tranquilo. La diferencia es abismal para nosotros y realmente ha sido muy valioso para mi experiencia personal vivir en el campo, poder interactuar con la naturaleza con la que antes no interactuaba. Yo no conocía muchos animales de cerca que en el campo aprendí a conocer y a reconocer, ¿sí? Tener una vaca Y a al lado. respetarlos, ¿no? Porque uno los Sí, respeta y son desde imponentes. desde Por el más ejemplo, pequeño al más ¿qué grande. animales hemos visto que de pronto no hayamos visto antes en la ciudad así muy de cerca?
pues habíamos visto vacas, pero no vacas que de pronto vieran a mi esposo y le pidieran mandarinas. Sí, que se comunicaran. Sí, digamos que eso fue lo que nos marcó. Sí. Poder interactuar como en la naturaleza, como cuando tú interactúas con tu perro o con tu gato. Ajá. Pero, y tú sabes cuando el gato o el perro te está diciendo algo, se está comunicando contigo, pero sí con una vaca, o sea, con un animal 3 o 4 veces más grande el perro o el gato que uno normalmente tiene en la ciudad. Y para uno que es de ciudad, pues eso es maravilloso. Uno dice, wow, uno se sorprende cada cosa que hace cuando, por ejemplo, la primera vez que uno le da de comer a los animales, a la vaca. La primera vez que le di su mandarinita cuando sacó así y con su lengua toda carrasposa me tocó Toda la larga y mano. puntuda. Todo eso yo decía, wow, todas esas experiencias a uno de ciudad pues le impactan y le gusta bastante. Otro animal, por ejemplo, que vimos o que fue también como una experiencia, un oso hormiguero. El oso hormiguero, Un por oso ejemplo. hormiguero. Las serpientes también. Serpientes, Tarántulas, tortugas. patos. Bueno, pues los patos son conocidos, pero estos patos se comunicaban con nosotros. Entonces, cuando no les daban comidita, llegaban allá a la casa a pedir comida. Ya sabían cómo era. Ya sabían cómo eran las gallinas también. Las Iban y gallinas. pedían con sus pollitos. Cosas muy bacanas que uno aprendió a ver. Yo tenía, antes de llegar al campo, miedo a las arañas. Y yo tenía pánico a las arañas. Pero de tantas tarántulas que vi, Ya se quitó. ya Sí, uno se claro. acostumbra. Y uno se da cuenta que ese bichito anda más asustado que uno. Claro. Entonces lo ve a uno y él sale como a escorrer, a esconderse. Esa sensibilidad no la tienes en el campo, teniendo el contacto. Y ahí es donde digo que uno comienza a respetar esas vidas, porque lo que tú dices, o sea, el animalito está más asustado que uno. Y no aguanta que porque uno está asustado, entonces tenga uno el privilegio de ir a quitarle la vida a un animalito de esos. No, no, Hay que respetar la vida. o sea, La tienes vida miedo, es- listo, cógelo, retíralo, llévalo a otro lugar donde no vaya a afectar a otra persona o esto, pero no tiene uno el derecho de quitarle la vida. Una experiencia que no me siento nada agradable, pero lo hice social. por presión social, fue matar a aunque fue una tarántula, sí, fue una tarántula. Y lo más de bonita, súper bonita, y me dolió mucho y desde ahí dije, ni mierda más con la presión social, no vuelvo a seguir a eso. ¿Y quién te Porque, presionó? ¿Yo te presioné? no, tu hermano. Ay, Que sí. porque yo soy muy osado, a mí me muestra Se algo, acerca. yo me acerco y voy osado y voy mirando y voy tocando si puedo. Entonces pues me dijeron, bueno, vaya, hágale pela, y yo, ay, sí, no, yo como que no quería, pero me tocó pelarla, pero no me tramé. No, no más. No Y me fue tramé. la última. También los miquitos, ¿no? Los Ay, miquitos, sí, hemos visto muchos, de muchas variedades, muy bacanas. todo lo que uno se podría, Serpientes. todo lo que se pierde uno por vivir en la ciudad, porque realmente eso no lo estábamos perdiendo nosotros. Y pues otros dirán, no, pues no, lo que me pierdo, no, yo estoy acá bien, a mí me da miedo, pero pues bueno, para los gustos los colores, a nosotros nos gusta y le hemos sacado provecho, y es que realmente es una experiencia muy bacana. Y la experiencia también de poder vencer esos miedos, porque hay que tenerle miedo a un bicho, o sea, una cosita que es súper chiquita que no te va a hacer daño si tú no intercedes o no intentas afectar, dañarla o entras dentro de tu espacio si no sabes manipularla o sacarla, Pero así es. Pero es chimba y esa es la percepción que tenemos sobre el campo realmente. Vivir en Muy el campo. buena vivir la muy experiencia. rico. No esperen a que se pensionen, hagan el esfuerzo para pasar unas vacaciones. Yo veía estudios que decían que para que las personas pudieran curarse de sus enfermedades, caminar descalzo en el pasto y tener contacto con la naturaleza es una buena terapia. Y que si es una buena terapia el estar descalzo en un sitio verde, poder conectarse con la tierra, con esto que nos alimenta, de donde venimos y a dónde vamos. Bueno, y este fue el tema de hoy, las diferencias entre la ciudad y el campo. Espero les haya gustado. Dejen en los comentarios qué vieron, qué sienten, qué les gusta más y nos vemos en la próxima. ¿Qué prefieren, el campo o la ciudad? Bye bye. Bye bye.